ahora con ustedes a nuestro último expositor antes de dar paso al último panel de conversación. Es el director nacional de FONASA, Camilo Cid. Les voy a contar parte de la biografía de Camilo. Es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Arcis, tiene una maestría en Economía en la Universidad de Georgetown, es doctorado en Economía de la Salud de la Universidad de Duisburg en Essen, Alemania. Desde marzo del 2022 se desempeña como director del Fondo Nacional de Salud. Antes trabajó como oficial de Asuntos Sociales y asesor regional de la CEPAL y previamente fue asesor regional en Economía de la Salud y Financiamiento de la OPS-OMS. Durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un nuevo régimen jurídico para el sistema de salud privado. Entre los años 2011 y 2016 también fue académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y también se ha desempeñado como jefe del Departamento de Estudios y de Economía de la Salud del Ministerio de Salud de Chile. Bienvenido, Camilo, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenos, a esta hora ya, buenas tardes a todas y todos. La verdad que me voy a resistir, debo confesar, a la tentación de argumentar demasiado académicamente, porque tanto la presentación del profesor Paolucci como la que acabo de escuchar, ¿cierto?, son muy provocativas y a uno le dan ganas de ponerse en ese plano. Pero acá estamos como director del FONASA, ¿sí? Y lo que quisiera hacer es presentarles algo relacionado, pero que más bien es el diseño de una política pública en función de estas cuestiones que sin duda ayudan y que sin duda ayuda tanto la visión de la experiencia internacional, de las realidades de otros países, como se ha mostrado, de las alertas, ¿cierto?, de las fallas de los mercados, de los problemas del aseguramiento en salud y también la visión más académica en términos, repito, de posibles efectos de uno u otro política o de elegir o una u otra herramienta en algún sentido, ¿no? Entonces, sin duda que a mí me parece que son complementarios, pero me voy a situar en este escenario, ¿no?, de proponerles a ustedes que nos escuchen esta propuesta de política pública que actualmente está en la fase legislativa, ¿no? Esto es parte del proyecto de ley corta que se ha llamado Ley Corta de ISAPRE. La verdad es que es Ley Corta de ISAPRE y FONASA, porque tiene una parte de ISAPRE y una parte de FONASA. La parte de ISAPRE la voy a dejar de inmediato al lado, aunque sé que es muy también provocativa de discutir, pero la parte de ISAPRE lo que pretende hacer, ¿cierto?, es facilitar la aplicación de un fallo, el fallo de la Corte Suprema, que hace justicia sobre una situación de las primas de los afiliados, y entonces el proyecto le da facultades a la Superintendencia de Salud básicamente y genera una metodología para la implementación del fallo, ¿no? La segunda parte es el fortalecimiento del FONASA y básicamente de lo que se trata es de dotar al FONASA de herramientas para que pueda permitir el aumento de la protección financiera de sus afiliados, ¿no? Dicho eso, y si puedo controlar esta cosa, ¿no? Ahí sí, voy a dar la vuelta completa, perdone. No. Ahora sí. Dicho eso, vamos a hacer un repaso de esta política entonces en 4 puntos. Repasar, presentar un poco a ustedes, recordar qué es lo que es el FONASA, cuál es el rol que tiene en el mundo de la salud, cuáles son los fundamentos y objetivos que motivan el proyecto de ley, algunos elementos diagnósticos que hemos considerado para formular esta política y luego ya entrar de lleno en qué es lo que la compone en el proyecto mismo, ¿no? Bueno, recordar que FONASA es el administrador financiero de los recursos públicos para salud, ¿no? FONASA es el Fondo Nacional de Salud, está encargado de ¿cierto?, recaudar, administrar y distribuir los recursos que están disponibles para salud, que son todos los recursos de los beneficiarios de FONASA, los cotizantes que cotizan su 7%, más una gran porción, digamos el 70%, de aporte fiscal que subsidia entonces el acceso a la salud.
Este acceso se da mediante dos modalidades básicamente, la modalidad de atención institucional y la modalidad de libre elección. La modalidad de atención institucional está destinada a todos los beneficiarios. Los beneficiarios a través de esta modalidad tienen acceso a la red pública de salud, que como ustedes saben es una red grande, ¿cierto? Con más de 300 establecimientos hospitalarios, centros de salud familiar, instancias de atención secundaria, laboratorios, bueno, una red muy grande, pública, ¿cierto? Y que desde el 1 de septiembre del año pasado, por la implementación también de nuestra parte, del sector y del gobierno, con gratuidad absoluta, copago cero, ¿no? Gratuidad absoluta. Anteriormente todavía tenían que cancelar los grupos C y D del FONASA, de grupos de ingresos que pagaban el 10% y el 20% respectivamente. En cuanto a la modalidad de libre elección, esto es bien importante porque FONASA está presente en la realidad privada del sistema hace muchos años, ¿no? De hecho, lo estaba el CERMENA, que es el predecesor del FONASA. Entonces, la libre elección que existe desde los años 60, ¿sí? Y que ha ido cobrando mayor importancia con el tiempo, es la posibilidad de que los beneficiarios de FONASA, los que son cotizantes, o sea, los grupos B, C y D, a través de un bono, comprando un bono, pueden acceder a clínicas privadas, básicamente, y a médicos en consulta privada, ¿no? Esto se hace a través de FONASA subsidia una parte de ese bono y las personas entonces pueden ir a los médicos, al sector privado o a las clínicas privadas. Es bien importante mencionar que el 99% de las clínicas chilenas están en convenio con FONASA y las personas van a estas clínicas, ¿no? Las clínicas privadas actualmente en un 40% más o menos se financian con recursos del FONASA, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Estamos hablando entonces de que FONASA es un gran fondo que tiene muchos beneficiarios, que tenemos alrededor ya del 80% de la población chilena, somos 15.848.000 personas en el FONASA, y en su mayoría en FONASA están los adultos mayores, están el 90% de los adultos mayores, están el 85% de las mujeres. Obviamente esto tiene que ver con un problema de la distribución del ingreso del país, digamos, ¿no? Y también con los problemas de falencia de los ingresos en la vejez, ¿no? Para que ser claros, digamos. Pero también a mí me interesa recalcar que cuando estamos pensando en estos temas que pueden generar movimientos entre, digamos, seguros, fondos, etcétera, es importante que se tenga en cuenta que los adultos mayores, en su gran mayoría, ya están en FONASA, ¿no? Entonces, cuando se argumenta que van a ir los mayores riesgos, van a ir los adultos mayores a FONASA por tal o cualquier circunstancia, hay que considerar que en realidad falta un 10% de los adultos mayores, los demás ya están en FONASA por determinadas características del sistema que históricamente van haciendo que las personas vayan terminando, o la gran mayoría de las personas terminando, aunque hayan cotizado durante su vida en un seguro privado, terminando en FONASA, ¿no? Ahí también mostramos los 4 grupos de ingresos. El grupo A es el grupo de no cotizantes, el grupo de personas que no tienen ingresos. El grupo B es el grupo que le sigue, hasta 440.000 pesos de ingreso. El grupo C es entre 440.000 y 640.000 pesos. Y el grupo D es el grupo superior, que tiene ingresos superiores a 640.000 pesos en FONASA. FONASA tiene una gran actividad, tiene un presupuesto anual o un gasto anual, como ahí aparece, de casi 12 billones de pesos, aproximadamente 15.000 millones de dólares, es la operación del FONASA durante un año, ¿no? La mayoría de ese gasto, o sea, casi 10 billones de pesos, ahí dice 9.700 y tantos miles de millones, pero son 9,7 billones de pesos, los efectúa, como es su carácter central, hacia el sector público de salud, a cubrir distintos componentes. Lo que ustedes ven ahí arriba, el PPI y GRD, son nuestra nomenclatura fonasiana, llamamos nosotros, pero es nomenclatura de distintos programas que financian hospitales, el PPI y el GRD, y la atención primaria de salud es la APS, que financia el per cápita de atención primaria, que financia a los municipios para que ellos a su vez financien la atención, los CEFAM, los centros de salud familiar, ¿no? FONASA opera en un contexto y en una idea de generar y aumentar la productividad y la producción del sector público, favoreciendo, ¿cierto?, y priorizando los recursos hacia el sector público, pero con claridad de que existe una brecha de producción que el sector público no es capaz de
cubrir, ¿no? Que hoy día se representa lamentablemente con importantes listas de espera, que sabemos que existen y que trabajamos sobre ellas. Tenemos además aspectos especiales del presupuesto y programas específicos destinados a ello junto con el Ministerio de Salud, pero lo que quería recalcar es que hay una brecha, ¿cierto?, que generalmente es cubierta con una serie de programas, y todas estas cajitas que ustedes ven ahí son programas que están destinados al gasto hacia el sector privado, ¿no? Los dos componentes más importantes, ¿cierto?, son la modalidad de libre elección, que ya mencionaba, y el otro componente es la compra directa a privados, que se compone a su vez de distintos programas, ¿no? Camas críticas, dice ahí, ¿sí? Eso es cuando se requieren camas críticas y no hay disponibilidad en el sector público, entonces FONASA dispone de una cama crítica en el sector privado. Están las garantías de oportunidad de las garantías explícitas en salud, de las GES o del auge, ¿cierto? Cuando se cumplen las garantías, FONASA debe buscar un segundo prestador para las personas y generalmente ese segundo prestador es privado. Están los centros para adultos mayores, están todo lo que es la diálisis. FONASA financia diálisis para 25.000 personas en Chile, con un presupuesto muy importante, y eso es parte también de las garantías del GES. Está la ley de urgencia, que garantiza que los beneficiarios de FONASA tengan cobertura cuando van a las clínicas privadas después de una emergencia o urgencia. Y bueno, hay otros temas específicos que se pueden detallar, pero lo importante es que esa operación constituye aproximadamente un 8 o 9% del conjunto de los recursos del sector público, del FONASA, que está siendo, ¿cierto?, operado en el sector privado. Dicho eso, digamos, para enmarcar, digamos, la presentación, ¿no? Y esto lo digo porque van a ver ustedes entonces que no hay muchas cosas nuevas de las que estamos haciendo, no estamos inventando la rueda o el hilo negro, como se dice, ¿no? Sino que más bien estamos operando sobre lo que ya existe, lo que es FONASA hoy día, ¿no? Entonces lo que pretende el proyecto de ley parte de la base de que hay una migración que existe, que hay que hacerse cargo, importante, que está sucediendo entre los beneficiarios de ISAPRE a FONASA. Además, las personas que están entrando al mercado laboral están optando mayoritariamente también por FONASA. Segundo, sabemos que hay una crisis financiera que se ha producido de las ISAPRES con la pandemia, ¿cierto? Y posteriormente también hay un fallo. Hay que aclarar que el fallo no ha generado ninguna crisis todavía, excepto la que se pueda entender por la incertidumbre, pero como no se ha aplicado, en realidad todavía no tiene efectos, pero eventualmente podría tenerlos y también entonces es un elemento a considerar. Entonces lo que con esta ley se pretende es poder recibir a estas personas que están migrando con condiciones de protección financiera más o menos similares a las que tenían. Y esto porque a pesar de que tenemos una actividad importante en la modalidad de libre elección, sabemos que cuando hacemos el ejercicio de ver a una persona que gasta solo modalidad de libre elección, en promedio en el FONASA, la cobertura financiera es de 38%, ¿no? 38% de los costos. Esto ocurre así porque naturalmente FONASA tiene que hacer una opción de equidad en el financiamiento y financiar a todas las personas en iguales condiciones. Por lo tanto, FONASA subvenciona, si ustedes quieren, personas ante iguales problemas de salud. Igualmente en la MAI, ¿se acuerdan? La modalidad de atención institucional, aquella que las personas van al hospital público, como en la MLE. Y por lo tanto se genera una diferencia de precios, ¿cierto?, en la MLE, o sea, en el sector privado, que FONASA no puede cubrir porque caeríamos entonces en una, bueno, no tenemos los recursos para empezar, pero caeríamos también en una inequidad en el financiamiento, ¿no?, que también es muy importante para nosotros. Entonces, FONASA puede cubrir el 38% en promedio, pero las personas que están viniendo de una ISAPRE están cubiertas en un seguro privado, voy a decir efectivamente cubiertas en un 65%, ¿no? Digo efectivamente cubiertas porque en las pólizas, los que están en ISAPRE podrán ver en sus propias pólizas que tienen coberturas 80-70, supongamos, ¿no? O 90-80, o sea, 90 hospitalarias, 80 ambulatorias. Pero cuando uno ve los datos, ¿sí?, y como esas coberturas tienen limitaciones, tienen topes de actividad, topes de recursos, entonces cuando uno ve los datos y hace el cálculo real, da 65% en promedio y no 80% o no 70%, ¿no? Entonces de lo que se trata esta ley es de que el FONASA pueda tener herramientas para intentar que esa brecha de 38 a 65 sea cubierta por seguros de copago.
Digo seguros de copago porque ya hemos escuchado, bueno, la clase del profesor Paulucci fue muy buena para mí porque en el fondo lo que estamos hablando son de seguros complementarios en las definiciones del profesor, ¿no? ¿Qué significa eso? Que son seguros que quieren cubrir una diferencia financiera, ¿no? No estamos hablando aquí de diferencias de prestaciones, sino que estamos hablando de una diferencia financiera, un seguro de copago, a cubrir una diferencia que no está cubierta cuando la persona llega al FONASA. Y para eso pensamos que es posible generar esta modalidad, que le llamamos modalidad de cobertura complementaria, que permita entonces al FONASA realizar convenios en base a licitaciones con aseguradores privados que estén dispuestos a ofrecer esa diferencia. Eso es básicamente el ejercicio que está planteado. En términos explicativos, bastante sencillo, ¿no? O sea, tenemos que cubrir esa brecha, ese es nuestro compromiso y queremos ver si hay ofertas para cubrir esa brecha. Por lo tanto, todo lo demás está más o menos dado. ¿Quiénes son los prestadores? Ya los conocemos, son los prestadores privados. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a ver que también los conocemos, ¿sí? Y bueno, hay algunas relaciones respecto de la operación, los precios, los precios de las prestaciones y la operación misma de la licitación, que son interesantes y que pueden requerir algún tipo de, voy a plantearlo, de mayor especificidad, pero que ahora voy a mencionar solo en términos generales, ¿no? Aquí está la información que yo estaba comentando, el crecimiento de las personas que vienen al fondo. Hemos experimentado en el último año 380.000 personas viniendo al fondo, en los 3 primeros meses de 213.000 personas, no todos estos son de ISAPRE, pero son los que han ingresado al FONASA, hay una curva creciente. Los 454.000 que aparecen ahí son a partir de 2021. Hemos hecho una cohorte con esa migración y por eso la cito. Y lo interesante de esa cohorte es que con esa cohorte podemos ver cómo se comportan las personas que vienen de un ISAPRE usando la MLE del FONASA, usando las clínicas privadas que antes usaban, pero ahora en el FONASA. Y hemos visto que la gente que viene es principalmente joven, ¿no? Y esto es contraintuitivo, ¿no? Porque generalmente, históricamente, las personas que vienen al FONASA son más bien adultas mayores. Pero lo que se ha estado produciendo en los últimos años es una migración de población relativamente más joven, y ahí está, por ejemplo, al lado izquierdo, ¿cierto? Ustedes pueden ver que hay más también, o sea, hay una distribución de hombres y mujeres más o menos pareja, y que estos son los grupos de la población a los cuales se adjudican a estas personas, ¿no? El grupo D, por supuesto, mayoritariamente casi el 50%. Esto es lo que señalaba recién, que las personas que vienen son relativamente menores, o sea, de menores edad de los que están. Ahí tienen el 46% de las personas migrantes desde una ISAPRE a FONASA, que tienen entre 20 y 34 años, el 15% son mayores de 50 años, y entonces es una cuestión que llama la atención, y eso provoca a su vez que las tasas de uso de la modalidad de libre elección de las personas que están migrando son menores a las que estaban, a los que ya estaban. Y a su vez los riesgos son menores de los que ya estaban, y los costos son menores a los que ya estaban. Hemos calculado más o menos que es aproximadamente un 20% menor el costo de lo que habitualmente tenemos en FONASA en la MLE, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos dicho es que hemos generado, en la ley está, ¿cierto?, la propuesta de ley, que el FONASA pueda generar estas licitaciones para invitar al aseguramiento privado voluntario. Eso es una característica importante, esto es voluntario, que puedan entonces adjudicar, y esta es la idea, a importantes cantidades de personas, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el FONASA en esta situación? ¿Por qué nosotros nos entrometemos en esta relación entre privados? Es porque suponemos, creemos y hemos estudiado de que sometiendo a grandes cantidades de personas a una licitación de cartera podemos generar situaciones más convenientes para ellos mismos y una situación de sostenibilidad también del mismo mecanismo, de mejores posibilidades, ¿no?
Entonces, bueno, anteriormente veíamos que hay algunas características que se exigen, que son típicamente una cantidad de cotizaciones previas a la persona cuando se manifiesta que quiere estar en el programa. Bueno, se le exige cierta cantidad de cotizaciones previas de 6 meses, lo mismo a las personas que provienen de ISAPRE, como los que están en FONASA, porque las personas que están en FONASA hoy día también podrían acceder, y se exige algunas condiciones específicas para los que son independientes. Lo que se ha pensado además, y esto también es muy importante, es que, y en el estudio de lo que hemos hecho, ¿cierto?, que es de la utilización privada de servicios, del conjunto de las personas, tanto de la MLE del FONASA como de las personas que están en ISAPRE, es que uno puede caracterizar el mercado privado de la salud en grupos o en vectores de precio o de costos, ¿no? Por lo tanto, pensamos que es posible imaginar una modalidad con varios esquemas, ¿no? O sea, quiero decir, relacionados con los costos y con los prestadores y las redes de prestadores que el FONASA sea capaz de armar. Por lo tanto, habrá una red de prestadores más económica, una red de prestadores de precio mediano y una red de prestadores más cara. Eso significaría 3 esquemas o 3 tipos de, si ustedes quieren y les es más cómodo, 3 tipos de póliza, ¿cierto?, que ya viene diferenciado por esquemas o estructuras de costos de los prestadores. Si eso es así, entonces es posible pensar que en cada uno de esos esquemas las primas puedan ser comunitarias, tal como se señalaba antes, primas planas, digamos, primas que sean igual para todas las personas, que no se diferencien entre sexo y edad y que tampoco ponga mayores cortapisas a las personas que tengan preexistencia. O sea, eso es bien importante, ¿no? Pensamos que eso puede generarse de esa manera, precisamente por lo que decía antes, por los grandes contingentes de personas y porque las licitaciones tendrían que guardar la precaución de una heterogeneidad adecuada de riesgo a los cuales los seguros pueden adjudicar, ¿no? Esto, que parece muy técnico, es muy importante para las personas. Esta ha sido la característica central de discriminación de los seguros privados, digamos, que participan hoy día en la seguridad social, como son las ISAPRE. Y esta entonces es una cuestión que hace un sentimiento, si ustedes quieren, muy importante para las personas y sus familias, ¿no? Y si un seguro en una estructura de mercado puede superar ese escollo en este tipo de condiciones, para nosotros es fantástico, ¿no? Cada cotizante que quiera ingresar, ¿cierto?, debe pagar una prima que es per cápita, o sea, es una prima plana, pero por cada una de las personas que formen parte de su grupo familiar, o sea, por el cotizante y sus cargas. El conjunto de servicios, como decía, que tiene que cubrirse, está dado, es el conjunto de servicios que actualmente cubre la salud en Chile, básicamente, ¿no? Aunque no esté especificado, está el régimen de prestaciones que se establece el DFL1 de salud, que son las prestaciones de FONASA justamente, que además están especificados en aranceles, en el arancel de la modalidad de atención institucional y el arancel de la modalidad de libre elección, por lo tanto son conocidos, y se agregan a ellos algunos productos o, digamos, servicios, códigos del arancel, que no están específicamente tal cual porque hay una diferencia, hay un 10% más o menos que hemos calculado que no está arancelado, pero que tendríamos que arancelar. Esos aranceles son a veces cambios en alguna tecnología de una prestación que ya existe, una variación, ¿no? En general no son, y por eso digo que el seguro es complementario, aún con este factor, porque no son grandes variaciones de las prestaciones, sino que son tecnologías que han cambiado en el tiempo y que entonces las ISAPRE han inventado su propio código y la Superintendencia de Salud se los ha validado en función de algún elemento particular, como estaba señalando. Es importante que la relación entonces con el asegurador privado la establece el FONASA en un convenio con estas licitaciones, pero también la relación con el prestador privado la establecería el FONASA, extendiendo la relación que tiene hoy día. Y esa relación es bien importante en términos de cómo nosotros le pagamos a los prestadores privados. Porque se debe conocer que nosotros, el FONASA, ha implementado y ha introducido lo que se llaman los grupos relacionados por el diagnóstico, los GRD, en el pago a los prestadores.
lo que no han podido hacer los seguros privados, en una relación permanente que tienen con los prestadores, lo hemos podido hacer nosotros. Esto no es creación nuestra, de nuestra gestión, proviene del año 2015, que se están efectuando licitaciones en esos componentes que les señalaba presupuestarios que destinamos al sector privado. En muchas de esas relaciones nosotros tenemos una relación con GRD. Esos GRD nosotros nos aseguran cierta idea de contención de costos o de costos razonables en la relación entre el fondo y los privados. Por eso que ahí en esta slide los destacamos de esa manera, y en la parte ambulatoria nosotros lo que hacemos es emular lo que hoy día tenemos en la modalidad de libre elección, que es un pago por prestación en base a un arancel que está previamente definido y que entonces admitiría que esta nueva modalidad también tenga un arancel, al igual que el arancel de la modalidad de libre elección. O sea, los precios serían conocidos. Dicho sea de paso, y como dije antes, esto es un gráfico que muestra nuestro criterio fundamental de equidad en el financiamiento. Nosotros como FONASA no vamos a financiar más a las personas que estén en esta modalidad, los vamos a financiar igual, pero sabemos que puede haber diferencias de costo, ¿no? Y por eso ahí yo supongamos que hay estos tres esquemas, ¿cierto?, de cobertura que tienen precios diferentes porque cubren niveles, estructuras de costos distintas de distintas redes de prestadores. Entonces nosotros financiamos siempre lo mismo. Lo que financiamos en la MLE, lo financiamos en el clúster 1, lo financiamos en el clúster 2 o en el clúster 3. Todo lo que queda hacia arriba es espacio para el aseguramiento y sin duda nosotros sabemos que va a seguir existiendo gasto de bolsillo como el que existía hasta hoy día. Lo que estamos buscando, ¿cierto?, como decía al comienzo, es empatar, llegar al 65% promedio, ¿no? Ahí está un poco más de detalle relacionado con los prestadores. Somos el Estado, tenemos una relación que el Ministerio de Hacienda aprueba todas estas relaciones, estas licitaciones, los aranceles, ¿cierto? Los prestadores tienen que adherir, igual como lo hacen hoy día a la modalidad de libre elección, tienen que adherir entonces a este nuevo arancel y entonces para poder participar en este sistema. Lo que hay de la participación en la licitación y la participación de los seguros de copago, como me gusta decirles en realidad, pero sé que son aseguradores, para recalcar esto de que es un aseguramiento el que solicitamos, digamos, un aseguramiento financiero, está sujeto, digamos, a las bases de licitación. O sea, la regulación entre el asegurador y el FONASA en este convenio se va a jugar en las bases de licitación, ¿no? No hay en el proyecto de ley un cambio a la regulación hoy día existente, por ejemplo, en la CMF o en la Superintendencia de Salud, sino que hay una atribución al FONASA para que pueda generar estas bases de licitación con algunos bordes, como está de moda decir, ¿no? Los bordes que señalaba, por ejemplo, de la permanencia de las personas cotizando en los seguros, y este tipo de bordes como cosas mínimas que tendrían que ser condiciones de las bases, ¿cierto? Como que las compañías de seguro, ¿cierto?, tengan cierta clasificación de riesgo, patrimonio mínimo de riesgo, reservas, instrumentos de inversión, etcétera, que son más o menos clásicas en este tipo de relaciones. La operación del seguro también se monta sobre la experiencia ya existente, tampoco hay que inventarla. Ustedes saben que las relaciones de prestación casi todo se da con el mecanismos electrónicos. El bono electrónico también opera FONASA con bono electrónico en la modalidad de libre elección, por ejemplo, ¿cierto?, a través de la huella, ¿no? Entonces el algoritmo que hay detrás tendría que considerar a un nuevo actor, ¿cierto?, donde se reparte, digamos, el financiamiento de la factura en el fondo, ¿no? FONASA haciendo el aporte que ya veíamos que es la subvención que históricamente ha hecho, el seguro de copago haciendo el aporte que le corresponde según las bases de licitación, pensando en esta cobertura promedio que le había señalado, y el gasto de bolsillo de la persona que seguirá muy probablemente existiendo tal como hoy día ocurre, ¿no? En casos más complejos, lo mismo, pero aquí está el involucramiento del GRD. El GRD, el Grupo Relacionado por el Diagnóstico, lo pondríamos también a jugar en este escenario. Esto es bueno porque contiene costos, como señalaba, entonces es muy probable que ahí
incluso podamos tener algunos ahorros, digamos, ¿no? En definitiva, y aquí termino, lo que estamos proponiendo, ¿cierto?, al Congreso es que apruebe esta ley que otorga al FONASA la facultad entonces de ofrecer este aseguramiento complementario a las personas a través de convenios con seguros privados de copago, ¿cierto? La idea es cubrir lo que ellos están perdiendo de alguna manera al cambiarse de asegurador, y también ofrecer esta posibilidad a las personas nuevas que ingresan al fondo y a los que ya están en él, ¿no? El gráfico que muestro ahí al lado derecho es el que he estado repitiendo hace rato, ¿cierto? Ahí está cómo se repartiría el financiamiento en base a la simulación promedio, ¿cierto? Con un FONASA cubriendo un 38% del gasto, los seguros complementarios haciéndose cargo del 27% y el gasto de bolsillo un 35%, que es el gasto de bolsillo actual, ¿no? Como decía en algún momento, ¿cierto?, de la presentación, nosotros estamos apostando a igualar al menos las condiciones, ¿no? No estamos apostando a mejorarlas demasiado, pero sin duda que en ese 35% también hay mucho espacio que cubrir, digamos, ¿no? Eso era, y muchas gracias por la atención.